Muy buenas noches a todos ustedes, bienvenidos a Books and Books. Mi nombre es Rocío, uno de sus asistentes de su librería independiente favorita, quien les da la bienvenida y agradece que nos visiten. Espero que hayan pasado un feliz fin de semana porque el mío fue formidable. Les recordamos que antes de empezar y por cortesía de nuestro autor e invitados, pongan en silencio sus teléfonos celulares. Y no olviden revisar su calendario de nuestros eventos, ya sea en línea o en nuestras librerías. Los libros de nuestro autor están disponibles en nuestra caja registradora y con gusto será firmada al terminar su presentación. Hoy tenemos el gusto que nos acompañe Natalie Ávila, que es soprano. Estudió canto desde muy temprana edad y se graduó en Dinamarca. Tiene un máster en interpretación vocal de la Royal Danish Academy of Music. Hizo su debut en 2013 con la Miami Lyric Opera y posteriormente su carrera ha ido en constante ascenso. Participó en el Festival Internacional de Música de Siena, en Italia. Ha interpretado piezas clásicas con el taller de ópera rusa de la Academia de Artes Vocales de ese país. Ha interpretado el rol de Micaela en la famosa Carmen de Bizet y, por supuesto, su papel favorito, Mimi, en La Bohème de Puccini. Tiene varios premios y reconocimientos. Démosle un fuerte aplauso.
chandelier. Coincide conmigo que esto fue un regalo y en este lugar es un honor haberte tenido, Natalie. De verdad que pocas veces tenemos la oportunidad de recibir a gente con tanto talento. Esto fue un súper regalo y Alan y Julio van a tener un reto muy grande para poder lograr la atención con sus voces, atraer nuestra atención. Bienvenida. Tenemos el gusto de recibir hoy a Julio, que acabo de enterarme que fue compañero mío, pero de colegio somos en la Ciudad de México. Julio Vaqueiro es licenciado en Comunicaciones de la Universidad de Anáhuac del Norte, en la Ciudad de México. Después de 5 años como presentador de noticias en Telemundo, 52 de Los Ángeles, California, Julio acaba de integrarse hace solo unas semanas al equipo nacional de Noticias Telemundo como presentador de noticias de fin de semana. ¡Viva México!
Nos va a hacer favor de acompañarnos para poder un poco entrevistar y vamos a platicar con Alan Rivera Prieto. Él es periodista, filósofo y político. Es editor nacional de asignaciones en la cadena estadounidense NBC, Telemundo Network y autor del libro Ilegales, que ustedes pueden ver que tenemos aquí. Verdades y mentiras en un país de inmigrantes. En los últimos 23 años se dedicó casi por entero al periodismo en el Perú y en Estados Unidos, como investigador, reportero, productor ejecutivo de noticias y presentador de televisión. Además de escribir artículos de análisis político internacional en Estados Unidos y México, actualmente tiene en preparación su segundo libro, El Antipríncipe, la crisis de los políticos tradicionales y el nuevo modelo. Esperemos que sea un clásico como el de Maquiavelo. Bienvenido, Alan. Gracias. Buenas noches, gracias por estar aquí a todos ustedes, es un honor tenerlos. Quiero saludar la presencia del cónsul general del Perú aquí en Miami, el señor Jorge Lázaro. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, Natalie, gracias. Qué bella voz tienes, de verdad. Es un honor. Y Julio, gracias por estar aquí acompañándome, y a todos ustedes por haber venido, y espero que les agrade el tema, que es un tema muy actual y muy importante. Yo quisiera, Julio, si tú quieres hacer una primera apreciación y aproximación a lo que has venido leyendo. Bueno, primero que nada quiero agradecerte por la invitación y agradecerte por escribir el libro. En Telemundo y como periodistas trabajamos con el tema todo el tiempo, todos los días. Seguimos este tema y estas noticias relacionadas con la inmigración a diario. Y leer Ilegales fue, la verdad que muy refrescante, porque a pesar de estar muy cercanos al tema, está escrito de una forma muy, muy dinámica, muy didáctica, muy sencilla, pero además desde una perspectiva de la que pocas veces se ve el tema, que es, como tú eres filósofo y como lo dices en el libro, desde una perspectiva filosófica que ayuda, por supuesto, a entender el fenómeno de una forma mucho más completa. Entonces, para mí ha sido un gusto leerlo y por supuesto que quiero discutirlo contigo, me va a dar gusto. Muy bien. Bueno, efectivamente, cuando yo vine acá a los Estados Unidos, esperé encontrar un país organizado muy bien sobre su base de inmigración, sobre sus leyes inmigratorias, sobre la estructura inmigratoria, sobre el sistema inmigratorio en general, porque este es un país de inmigrantes. Entonces, cuando empecé a percibir ciertas fallas burocráticas, ciertos errores, ciertas vueltas que le daban a las cosas por gusto, y que iba totalmente en contrario al sistema jurídico americano que viene de la tradición inglesa, que es el common law, que es las costumbres de la gente generan la norma legal. Esto más bien era al revés, era como la costumbre romano-germánica, que es la ley tiene que generar la costumbre de la gente. Yo voy a hacer una ley para que la gente se acostumbre a entrar por ahí y a saludar y decir buenas noches. ¿Cómo estás, tío? Él es mi padrino, mi tío Walter. Qué gusto. Qué gusto. Y entonces, por algo estaba ocurriendo esto. Había un problema que estaba ocurriendo porque eso estaba obstaculizando el flujo natural de la inmigración. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos aproximamos al tema inmigratorio, tenemos que ser rigurosos en qué cosa es la inmigración, cuál es el tema de la inmigración. Yo no sé si es posible que la persona que estaba manejando la computadora me ponga una lámina ahí, que es 2 personas mirando a un número que está en el piso. ¿Puedes darle para? Ajá. ¿Pueden tomar fotos? El evento ya comenzó. Bueno, ahí estamos todos. Qué honor tenerte, Julio. Gracias. No, al revés, gracias. Julio es uno de los mejores presentadores de noticias que yo conozco. Lo digo de verdad. Tengo 25 años metido en las noticias y pocos como él. Gracias. Háblanos del 6, que para mí es 6. Para él es 6 y para mí es 9. Entonces, en filosofía,
que es el sesgo que yo tengo, estudio de filosofía, es muy importante partir del principio de reconocer cuál es la realidad que estamos viendo. Si yo me quedo en mi punto de vista y digo que esto es un 9 y Julio se queda en su lugar y dice que es un 6, entonces no nos vamos a entender, porque vamos a estar hablando de dos cosas distintas. Por lo tanto, la solución que él plantea a ese problema va a ser distinta a la que yo quiera plantear. Pero si nosotros tenemos la amplitud de poder circular alrededor de esa realidad y poder percibir esa realidad de una manera más amplia, más realista, vamos a poder entendernos bien, porque él cuando esté aquí va a saber que para mí es un 9 y entonces va a encontrar otro sesgo para aproximarse a ese asunto. Lo mismo es en cualquier tema de la realidad. En la inmigración, si una persona ve la inmigración como un problema de inmigrantes ilegales que hay que evitar que entren, o como un tema de que son gente que no tiene calificación para venir aquí, entonces va a tener un sesgo. Pero si nosotros vemos la inmigración como lo que es, y esa es la primera pregunta que hago en el libro, la pregunta, ¿cuál es la pregunta por la que debemos partir al aproximarnos a un tema? Decía Albert Einstein que si él tuviera una hora para resolver un problema y de que su vida dependiera de eso, se tomaría 55 minutos para hacerse la pregunta correcta y 5 minutos para responderla. Entonces, la pregunta que yo me hice fue, ¿qué cosa es la inmigración? Y la respuesta es, la inmigración es un fenómeno económico, porque la gente viene a otro país, y acá creo que el 100% de los que estamos aquí somos inmigrantes, va a otro país porque quiere vivir en paz y vivir mejor. Y vivir en paz y vivir mejor implican asuntos económicos, porque necesito ganar más dinero en mi trabajo, necesito prosperar más como empresario, necesito estudiar para poder mejorar en mi estatus de vida. Y esa fue la primera pregunta. Por lo tanto, las necesidades económicas son las que mueven a una persona a cambiarse de su país, a dejar desarraigarse de todo lo que tenía en su vida para venir a experimentar a una cultura absolutamente distinta, nueva, como es esta para nosotros los de habla hispana. Y la segunda pregunta fue, ¿por qué un país decide recibir a un inmigrante? Porque la parte lírica es bonita, ¿no? Somos un país democrático, recibimos a la gente porque somos buenos y queremos darles refugio, somos humanitarios. Eso está bien y eso existe. Y la tradición en Estados Unidos es esa. Pero la realidad es que el aparato económico productivo estadounidense necesita mano de obra y necesita trabajadores intelectuales, trabajadores manuales y trabajadores intelectuales. Y por lo tanto los recibe. Y ese es el punto de partida de la inmigración. Por lo tanto, es la economía la que mueve la inmigración. Y siendo la economía la que mueve la inmigración, los elementos principales, no los únicos, porque no es solo la economía, pero es lo principal, son las leyes de la economía las que funcionan en la inmigración, porque depende de la oferta y la demanda en el mercado laboral, el crecimiento del mercado laboral, el crecimiento de la población económicamente activa, nativa, que tiene un déficit, y por lo tanto, si la economía del país está creciendo, necesita gente que trabaje en aspectos de computación, en aspectos de profesionales, necesita periodistas en español, como nosotros, ¿no? Y entonces se va enriqueciendo ese país. Un país como este, que tiene el 98.5% de inmigrantes, si nos vamos a los orígenes, porque solamente el 1.5% son nativos americanos, ¿no? Entonces de eso se trata el libro. Partiendo desde ese punto de vista, es que sale todo lo demás, el resto de lo que es el libro, ¿no? A mí me ha parecido muy interesante cómo planteas ver el tema desde esa pregunta, porque así no se ve una culpa o una responsabilidad en el inmigrante, sino en el fenómeno económico que hace que esta persona tenga que emigrar.
y eso cambia todo, cambia la forma de llamarles, de identificarlos. Titulas tu nombre ilegales y sin embargo haces toda una elaboración sobre por qué es incorrecto el término, partiendo desde ese punto de vista económico. Es incorrecto llamarles ilegales, ¿cierto? Sí, porque, a ver, hay varias razones, ¿no? Cuando lean el libro, todo el primer capítulo es por qué el nombre, por qué ilegales. ¿Cuál es el error al llamar a una persona ilegal? Primero, una persona no puede ser ilegal porque una persona puede ser, no sé, alta, baja, bonita, menos bonita. Puede ser atractiva o menos atractiva, pero una persona puede ser ilegal. Porque si vamos a juzgar a las personas por los actos que cometen en contra de la ley, yo no sé cuántos no se han pasado una luz roja aquí, o no han hecho un speed ticket, pero somos ilegales por eso, ¿no es cierto? Porque hemos violado la ley. Ahora, esa es una aproximación, pero también la aproximación legal. En el libro yo les pongo el código de 1956, que aún es válido en el tema inmigratorio, y califican a una persona que cruza la frontera o ingresa al país sin autorización como una persona no autorizada. No la califican como ilegal. La calificación de ilegal es un término que nació en la época en que las comunidades judías empezaron a llegar a Palestina, a regresar a su lugar de origen, y le llamaban ilegales. Pero era un término peyorativo, un término insultante. Y después eso se ha ido transmitiendo y aquí se empezó a utilizar illegal aliens como un término despectivo. Entonces, el término es importante, ¿por qué? Porque parte de lo mismo. Porque si a una persona le llamamos ilegal, estamos partiendo por darle un aspecto negativo. Por lo tanto, no estamos viendo el potencial positivo que tiene esa persona. Por más que hayan leyes que restrinjan la inmigración, esas personas, si el aparato económico productivo lo necesita, si el aparato laboral necesita, si el sistema laboral necesita de trabajadores, ellos van a venir. Porque eso es como, el principio básico de la economía, y todos lo conocemos, que es lo que pasa en Venezuela, lo que pasó en Perú, en el primer gobierno de Alan García, cuando se hizo los controles de precios, cuando no permitían la importación de productos. Si nosotros en este momento, por ejemplo, prohibimos la venta de libros, lo que va a ocurrir es que se va a generar un mercado negro de libros. Y al final los que queremos leer libros vamos a comprar libros por debajo de la mesa, van a costar más, y los que van a ganar son los traficantes de libros, los que comercializan en el mercado negro. Se genera un mercado negro. Y de la misma manera ocurre con los inmigrantes. Se genera un mercado negro de inmigrantes. Y los coyotes son los especuladores. Y la gente que paga son los parientes o el mismo inmigrante que quiere llegar aquí. El empleador que contrata a un inmigrante que no está autorizado, que ese es el término correcto, solamente está necesitando gente para que trabaje con él, ya sea como trabajador manual o como trabajador intelectual. Entonces ese es el punto de partida. Si vemos la inmigración como un asunto económico, entonces nos vamos a dar cuenta cuál es el problema, y con esto quiero terminar esta parte. Si puedes poner el otro slide, hay uno que hay, ese no, el otro, ese. Esto es como la tortuga y la liebre, ¿no? La economía va a una velocidad y las leyes inmigratorias van cojas. Entonces obviamente va a haber un desfase, y ese desfase va a generar inmigración no autorizada. Pero entender eso es importante, y por eso la puntualidad del libro y el timing tan preciso en el que lo presentas, por la discusión que se lleva a cabo ahora en el ámbito público en Washington, este tema migratorio que es tan importante, además con las políticas migratorias del gobierno actual. Entender por un lado que no se trata de inmigrantes ilegales, por otro lado que la responsabilidad realmente está en el fenómeno económico y que ellos solamente son una consecuencia de eso, o nosotros, que somos inmigrantes, somos una consecuencia de ese fenómeno. Y sin embargo, a lo largo de la historia de Estados Unidos, muy pocas veces se ha entendido esto, o al menos se ha planteado en las leyes. Mencionas a Reagan en el libro como una persona que entendió esto, pero no lo logró llevar a cabo.
Y ahora está una discusión muy seria, migratoria en el Capitolio, que tampoco está contemplando esto y está reduciendo el problema a los jóvenes Dreamers, a aquellos que se benefician con DACA, que llegarían a ser 1.8 millones y sin embargo se quedan 11 millones sin ninguna solución, ¿no? Exacto. Claro, porque lo que están debatiendo ahora no va a solucionar nada. Sí. Es lo mismo que ha pasado antes y anteriormente y anteriormente. El libro comienza con una cita de Ronald Reagan durante un debate que tuvo con George Bush, padre, en 1980. Allí, Ronald Reagan dijo lo siguiente: en vez de hablar de construir una cerca, un muro, ¿no?, ¿por qué no reconocemos mutuamente nuestros problemas? Estaban hablando de la inmigración de México. ¿Por qué no reconocemos mutuamente nuestros problemas? Hacemos lo posible para que entren legalmente con un permiso de trabajo simple. Y entonces, mientras estén trabajando y ganando aquí, también pagan impuestos aquí, ¿no? O sea, generan riqueza. Y cuando quieran regresar, pueden regresar y cruzan. Lo dijo Reagan, Ronald Reagan, el republicano, presidente republicano. Pueden regresar y cruzan. Y abrir ambos lados de la frontera. Eso lo dijo Ronald Reagan. Que el presidente Donald Trump, lo dice constantemente, cita a Reagan, pero no lo ha leído, ni lo ha escuchado. Dios mío, o sea, ¿dónde estamos? Y los republicanos tampoco, porque ellos se supone que son económicamente pegados al liberalismo teórico. Sí. O sea, son liberales teóricamente en economía, ¿ya? Lo que pasa es que acá le llaman liberales a los demócratas, social, claro. Sí, y es un poco al revés. Pero el verdadero liberal cree en el libre comercio y en el libre tránsito. Por favor, si lo que están haciendo, si lo que están buscando es hacer una ley que tiene restricciones para la inmigración, no va a solucionar nada. Como un muro no va a solucionar nada. La siguiente cita en el libro no es de un expresidente como Ronald Reagan, es de Francisco, un trabajador de mantenimiento del muro. Es un trabajador mexicano que trabaja ahí en la frontera manteniendo el muro. ¿Qué dijo él? Dijo: yo no sé si van a hacer más alto el muro o van a poner más cerca, si van a hacer cemento, ¿qué le van a poner? Pero la gente igual se va a pasar cuando haya trabajo. Igual se va a pasar cuando haya trabajo, dijo Francisco. Por arriba o por abajo, igual se van a pasar. Si lo ponen más difícil, los coyotes solo cobran más. ¿Ok? Ese fue Francisco. Y Francisco tuvo razón. En los últimos meses, desde que entró el señor Trump, que ha puesto más restricciones, que se ha puesto más duro en la frontera, ¿qué es lo que más hemos visto últimamente en las noticias? Que aparecen camiones en Laredo, en Falfurrias, en San José, con 50 inmigrantes en un tráiler, con 100 inmigrantes en un contenedor metidos entre las papayas, las frutas, los aguacates y los limones, muriéndose ahí asfixiados. ¿Y ellos vienen a qué? ¿A robar? ¿O vienen trayendo drogas? No, vienen trayendo su fuerza de trabajo. Entonces, ¿por qué? Porque el sistema los necesita, porque los agricultores necesitan a esa gente. Sí. Pero ¿por qué dices, Alan? Estoy de acuerdo, pero me gustaría que ampliaras en eso. ¿Por qué dices que lo que se discute ahora no tendrá ninguna solución para el problema migratorio? Porque lo que se discute ahora no está contemplando la inmigración como un fenómeno económico. Porque si ellos lo contemplaran como un fenómeno económico, harían leyes que faciliten la inmigración, no que la dificulten, no que la frenen, todo lo contrario. Hay tantos inmigrantes no autorizados aquí, porque como han puesto la ley tan difícil, prefieren no regresarse. Pero nosotros, los que estamos aquí, sabemos cuántos de nosotros quisiéramos regresar constantemente a nuestro país. O si nos fuera bien. Nos vamos, nos regresamos. Bueno, muchas veces. Pues después vamos a hacer las preguntas. Muchas gracias. Muchos nos regresaríamos. Benjamín, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchos nos regresaríamos a nuestros países. Conozco tanta gente, amigos míos mexicanos, que trabajan en restaurantes, gente humilde, gente que el que me puso el piso en mi casa en algo.
era un muchacho de 24 años, era un tigre, puso los pisos pero perfectos. Y me cobró $700, o sea, nada, por toda la casa. Y el tipo es tremendo trabajador. Ahora que él está generando riqueza porque está modificando algo que está estático, porque la economía funciona así. El trabajo genera riqueza. ¿Para qué le vas a impedir a ese señor venir? Más bien que venga. Y si quiere irse, que se vaya, como decía Reagan. Entonces, si tú facilitas en la ley tipos de inmigración así, para que la gente vaya y venga cuando hay temporada de trabajo, la gente va a ir y va a venir sin ningún problema. No van a arreglar el problema, porque están discutiendo cómo restringen la presencia de gente que ya está aquí, que está súper incluida en el sistema, porque están pagando impuestos, directos e indirectos, y el IRS los tiene bien controlados con lo que llaman el eating number, ¿no? Y el IRS es una institución del Estado. Sí, es un decir, no quiero que llegue, pero bueno, ya que están aquí, entonces, véngase su dinero para acá, ¿no? Yeah. Alan, ¿por qué ahora se habla, el presidente Donald Trump ha dicho desde su campaña que no quiere inmigración ilegal? Es muy cuidadoso en aclarar que lo que no quiere es inmigración ilegal, pero las propuestas que ahora plantea la Casa Blanca se ha visto claramente que reducirían también la migración con documentos, la migración autorizada. Es decir, aquí entramos al tema de la xenofobia un poco disfrazada, Sí. que también mencionas en el libro, y que al final es el motivo por el cual el fenómeno no termina de verse como un fenómeno económico y se termina viendo como un fenómeno social. Muchas personas que no quieren ver aquí a aquellos que no se parecen a su familia, a sus amigos, a sus vecinos, ¿no? Y tú pasas bien, porque tú... Sí, tengo acento muy marcado al inglés. Es un tremendo chilango, Julio. Bueno, es que es así. En 2 capítulos del libro hablo de la xenofobia y el racismo. Porque hubo xenofobia y hubo racismo al inicio, y lo hubo durante todo el tiempo. En el libro, no les quiero contar todo lo que dice el libro, porque creo que les va a encantar leerlo. Tengo muchos cuadros que explican situaciones. Y uno de ellos es acerca de las leyes que se dieron para tapar esa xenofobia. O sea, hay cuadros en el libro donde yo explico, la ley tal en 1957 se dio diciendo que era para evitar para evitar que haya sobreabundancia de un producto en tal área económica. No, lo que no querían era que vengan chinos. Entonces hicieron una ley especial para eso. Y lo que no querían era que vengan de Senegal, y lo que no querían era que vengan de Haití. Y ahora el señor Trump ha quitado los TPS de los, I'm sorry, el término, yo voy a repetir lo que dijo el presidente, ¿no? De los shithole countries, ¿no? O sea, es algo realmente, a mí ahorita que lo dije me chocó, porque él no puede decir eso, nadie. Porque la gente que está aquí lo que genera es riqueza, los que estamos aquí, los que están afuera, y el que limpia el auto, y el que lava los platos, y el que saca las cebollas en Georgia, y el que saca las fresas en Los Ángeles, en California. Entonces no podemos partir de ese principio. Yo pienso que el proyecto de Trump no lo van a aceptar los demócratas, y creo que van a tener muchas dificultades. Y lo que aprueben, va a pasar lo mismo que pasó con la ley Reagan. La ley que propuso Ronald Reagan al inicio, y acá tengo toda una parte del segundo capítulo, es como Ronald Reagan planteó la reforma inmigratoria en 1986, pero se la modificaron completita. Él hizo una cosa muy inteligente dentro de su propuesta. Él lo que hacía era sancionar a los empresarios que contraten inmigrantes no autorizados. ¿Por qué? Porque estaban poniendo unas normas y unas reglas para que la gente pueda venir de la manera un poco como él lo decía, ¿no? A ver, vamos a abrir los 2 lados de la frontera. Y entonces, ¿qué ocurrió? Que los lobbies en el Congreso estadounidense, que son muy poderosos, convencieron a grupos de congresistas para que quiten esa parte de la ley. Entonces quitaron esa parte de la ley se aprobó sin esa restricción, y entonces
lo que tenía que pasar pasó. Empezaron a venir a los 2, 3 años, a los 3 años ya habían 3 millones, 4 millones más de inmigrantes no autorizados en Estados Unidos, después que se había hecho la ley. Eso no tuvo sentido, porque quitaron las normas que ayudan a que las leyes se cumplan. Yo no planteo que no hayan leyes, yo lo que planteo es que hayan leyes inteligentes, leyes lógicas, que vayan de acuerdo, y vuelvo al primer punto que hablé, a la costumbre jurídica británica, que es de la cual es heredera la costumbre jurídica estadounidense, que es el common law, que es la costumbre genera la norma, porque es más fácil. Entonces, si somos un país tradicionalmente de inmigrantes, facilita la inmigración. Claro. ¿Qué importa el color de tu piel? Totalmente. No sé si la gente tenga preguntas, si estás de acuerdo, Alan. Sí, claro. Feliz noche. Este problema es tan complejo y yo quisiera colocar sobre la mesa, verlo como un problema sociocultural, más que económico, porque involucra definitivamente la cultura que traes bajo tu piel y la cultura que asumes como la de tu nuevo país y la economía también con la cual vienes de tu país y la economía que vienes también a aportar a este país. Es muy interesante verlo así también. No sé si es la opinión de Ángel. Bueno, yo estoy completamente de acuerdo. Creo que el planteamiento del libro, tú me corriges, Alan, pero es que lo que motiva la inmigración sería la economía principalmente, pero después vienen desde luego todos estos otros fenómenos sociales y culturales que también vienen implicados y que complican, por supuesto, muchísimo el proceso, tanto para el inmigrante, que pasa a veces aquí unas dificultades tremendas, más por su condición de venir aquí sin autorización, para decirlo correctamente. Entonces sí, desde luego. Y después viene todas estas segundas generaciones que ya traen una cultura completamente distinta a las primeras, y eso hace tan rico a este país, desde luego. Pero coincido en que sería la economía lo que motiva inicialmente el movimiento de personas de un país a otro. Sí, y lo que tú dices, Ray, es cierto. Es decir, cada persona viene con un bagaje cultural, con unas costumbres, pero lo mágico de Estados Unidos es que al final terminamos asumiendo una cultura estadounidense. O sea, yo soy peruano, por ejemplo, tú eres venezolano, él es mexicano, pero al final cuando pisamos aquí, y Natalie es cubana, cuando pisamos esta tierra, todos nos volvemos ya como latinoamericanos en Estados Unidos. Empieza a cambiar un poco nuestra mente, nuestras costumbres, nos volvemos un poco más ordenados, porque acá la gente es más ordenada, respetamos más las reglas, empieza a cambiar nuestra cultura. Y son los chicos los que nos demuestran que la cultura estadounidense, porque sí tiene una cultura, Sí. ¿cierto? Tiene fuerza. Por ejemplo, mi hija, Marta Isabela, ven bien, tan linda, que está aquí adelante. Ella nació aquí, nació en Iowa. Y obviamente su primera lengua es español, porque en la casa hablábamos en español, y su mamá, que ya no está con nosotros, era muy insistente en que en la casa se hable español, ¿no? Y entonces ella hablaba español, pero cuando empezó a ir al colegio se olvidó del español y empezó a hablar inglés. Y no quería hablar español. Y nos ha costado mucho trabajo. Y ahora, fue tanto que ahora que vivimos en Doral, porque nosotros vivíamos en Iowa, y después nos hemos ido a Orlando, a Naples y ahí a Doral, entonces ella se buscó unas amiguitas indias, porque hablan inglés solamente, porque en Doral es muy fácil encontrar niños que hablan español, pero ella se buscó sus amigas de India, porque hablan inglés, ¿no? Natalie, nuestra extraordinaria cantante soprano, es cubana, viniste a los 4 años y habla más inglés que español, habla muy buen español también, porque sus padres se han preocupado porque mantenga el idioma, pero ella tiene una cultura bien americana, al final, porque estamos viviendo en este país. Sí es cierto lo que tú dices, lo que hacemos es enriquecer, sumarle cositas, sumarle los tacos, sumarle el lomo saltado, sumarle la ropa vieja, aspectos culturales, y
aspectos en el canto, en el arte. Se enriquece el país. Este país es riquísimo culturalmente, gracias a los inmigrantes. Gracias a los inmigrantes. Y en ese sentido agregaría que a pesar de todas las críticas que hemos hecho al sistema migratorio que hay, este país, a diferencia de otras zonas del mundo que también han recibido inmigrantes, como Europa, por ejemplo, este país ha logrado integrar a toda esta mezcla de personas, de culturas, de nacionalidades, hacerlos una amalgama y que todo el mundo tenga esa identidad estadounidense, a pesar de ser inmigrantes, a diferencia de otros lugares en donde esa integración no se ha logrado del todo. Así que también tenemos que reconocer los beneficios de inmigrar en Estados Unidos, ¿no? ¿Hay preguntas? Daniel Beltrán dijo: ¿son nuestras culturas en Latinoamérica diferentes a la norteamericana en cuanto al recibimiento a la inmigración? Qué buena pregunta. Me preguntan por el Facebook Live si las culturas latinoamericanas son diferentes en cuanto a la recepción de inmigrantes. Yo creo que sí. ¿No? ¿Qué piensas? Sí, de acuerdo, completamente. Como mexicano puedo decir que en México se vive una hipocresía ante la inmigración también total. México es un país que expide migrantes, pero que además también recibe, porque muchos centroamericanos deben pasar por México para llegar a Estados Unidos, y en México se vive también una xenofobia, un racismo ante esos inmigrantes que son distintos a nosotros y que, pues por miopía, por ignorancia, no queremos aceptar, además con la frontera cada vez más dura y más difícil de cruzar. Muchos de ellos deben quedarse en México, muchos centroamericanos, y ya no solo es un país de paso, sino que han encontrado estos migrantes pues un nuevo hogar en México. Es un fenómeno nuevo, pero que está ocurriendo, y que a pesar de que un gobierno mexicano pide a Estados Unidos que actúe con responsabilidad, con cierta caridad ante los mexicanos aquí en Estados Unidos, en México, siendo sinceros y autocrítico, no ocurre del todo con los inmigrantes. Yeah. Bueno, en Perú en este momento hay un debate fuerte también porque hay muchos venezolanos que han llegado al Perú y hay gente que se queja de eso. Sí. Y es increíble, ¿no? Porque Venezuela fue un país que le abrió las puertas a Perú, a los peruanos, por tantos años. Perú tiene 3 millones de personas fuera del país, casi el 10% de peruanos viven en el extranjero. Muchos de ellos, tengo amigos que viven en Venezuela, y Venezuela fue un país de tradición de recepción de inmigrantes. En cambio, en el Perú están un poco como en un debate, ¿no? Pero yo creo que con el avance de la cultura, de la humanidad, la percepción respecto a la inmigración va siendo cada vez un poquito más abierta, con las excepciones del presidente que ahora tenemos, ¿no? Que él, yo creo que está mal asesorado. Yo lo pongo en el libro, ¿no? Sí. Tengo el sesgo de siempre pensar bien de la gente. Entonces yo digo, no, está mal asesorado. No es su culpa, son los que lo rodean. Son los que lo rodean, sí. Pero en cuanto ya esté la versión en inglés, Illegal Aliens, que ya está casi terminada, le voy a mandar un libro ahí a la Casa Blanca que espero que lean. Porque español no sabe. Eso sí sabemos. Por cierto, yo hablo de Donald Trump solo una vez, que son en 2 páginas o 3 en la adenda del libro, y cuento cómo llegó su abuelo, Frederick Trump, porque se apellidaba Trump. Para los que vieron El Padrino 2, cuando llega Vito Corleone a Ellie Island con su maletita y le preguntan, ¿cómo te llamas? Le dicen, no, y él dice, Vito Corleone. No, Vito Andolini, dice, no el niño, Vito Andolini. Y le dice, Andolini, ¿de dónde? De Corleone, Italia. ¿De dónde? Corleone. Vito Corleone. Le cambió el apellido. Pues igualito pasó con el abuelo de Donald Trump. Era Frederick Trump, venía de Alemania, y le preguntaron su apellido, el tipo dijo Trump y le pusieron Trump. Al comienzo se acababa con F, pero ellos ya le quitaron la F. Y él no sabía inglés, no estaba cualificado para venir, tenía 16 años, no sabía
nada más que, no sabía, tenía un oficio de ayudante de peluquería. Y él trabajó en una peluquería de alemanes, porque no sabía hablar inglés, solo alemán, y trabajó por 6 años en una peluquería de alemanes. Juntó su dinero, se fue a Washington, a Seattle, compró un hostal, un restaurante de mala muerte, y puso un prostíbulo arriba. Y eso, así comenzó el negocio de los Trump. Así que no vengan a decir que todo el mundo tiene un pasado vergonzante, ¿no? Por favor. Steve Jobs, su padre era sirio. Steve Jobs no hubiera nacido. El creador de Apple, quizás no el que hizo la computadora, porque fue su socio. El que llevó a la marca donde está ahora, ¿no? El que llevó la marca donde está ahora. No hubiera nacido. Como Donald Trump no hubiera nacido. Él necesita asesores que le digan las cosas como son. Pero hablas de cómo el fenómeno, cada vez somos más abiertos, ¿no?, al fenómeno migratorio, pero este país ha visto víctimas distintas a lo largo de su historia, ¿no? Empezando por los alemanes, los irlandeses, los italianos, los chinos, los japoneses, ahora los hispanos, los italianos, los alemanes, se forman parte ahora de la cultura y de la sociedad, pero siempre hay una víctima, ¿no? Siempre hay alguien a quien no queremos. Sí, eso está en el libro también. Como cuando llegaron los italianos, o sea, cuando vinieron los ingleses y después vinieron los irlandeses y dijeron, no, estos no van a malograr el país, son borrachos, son ociosos. Y el alemán, no, los alemanes son muy huraños, son muy esto, muy aquello. Los italianos, no, con su pelo con grasa, y son mafiosos, y todos son sicilianos, no pueden venir. Y así ha sido siempre. Así ha sido siempre. El que está acá no quiere al que viene, pero al final, el que viene enriquece económicamente, culturalmente, socialmente, en todos los aspectos. Tiene una pregunta. Sí, querido Alan, primero felicitarte por un gesto de valentía también, ¿no? Este legado de tu libro. Pero una de las cosas que no sé si lo tratas en el libro es mi preocupación. Yo tengo apenas 3 años viviendo acá, ¿no? Y es el ingreso, vengas como turista, vengas como residente, a las oficinas de inmigración de cualquier aeropuerto en los Estados Unidos. Por lo general, ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Miami, llega un momento que es un maltrato a la persona, te hacen sentir ilegal así tengas tus papeles en regla, ¿no? Lo estoy viendo sobre todo como venezolanos que vienen y te pueden devolver a tu país teniendo todo en orden solamente porque a lo mejor por miedo titubeaste en decir la dirección del hotel donde vas a quedarte. ¿Se aborda algo, hay algo que esté trabajando en este momento? Porque desconozco a nivel de leyes. Porque, ¿qué pasa? Estos personajes como el presidente actual trabajan mucho el tema ideológico, ¿no? El tema de dividir para reinar, posicionarse, y es peligrosísimo porque lo vivimos en Venezuela. Y hasta en un concierto hace poco en Charlotte sentí cómo se van creando esos guetos tan peligrosos que pueden generar en una bomba de tiempo en algún momento de agresión a los que sienten diferentes o sienten minoría. ¿Hay algo que se plantee en cuanto, o hay alguna ley o algo que se esté revisando en cuanto al maltrato de los que somos víctimas muchas veces los latinos cuando llegamos a nuestro país? Bueno, gracias por la pregunta. Específicamente ese punto no lo trato. El libro tiene 176 páginas y me tuve que amarrar los dedos para dejarlo así, porque si no después te sale un libro súper grande, un vademecum de la inmigración, y yo no quería hacer eso, quería ir por el eje, por la parte de aproximación, porque yo creo